Hola, ¿cómo están, hermanos? Yo espero que estén muy bien, muy felices, muy contentos. Bueno, les pido una disculpa porque no había podido subir videito porque he tenido, pues bueno, algunas situaciones que todos tenemos al día a día, situaciones difíciles que nos pone a veces pruebas Dios, pero que siempre hay que tener esa esperanza de que mañana va a ser un día bueno, que mañana vamos a estar bien, que mañana vamos a estar mejor que el día de hoy, vivir un día a la vez. Dios siempre nos manda. Bueno, hermanos, pues el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante con ustedes que he estado reflexionándolo, y es que este mes pues festejan obviamente el mes del orgullo LGTB, que es el orgullo gay, ¿no? Lesbianas, homosexuales o incluso pues también yo creo que bisexuales festejan este mes, perdón. Y bueno, es muy fuerte porque la palabra de Dios nos dice que bueno, pues nosotros no debemos de pues de estar haciendo ese tipo de prácticas, porque Dios nos manda que nosotros pues hagamos la ley de Dios. Dios nos dice cómo Dios nos va a oír nuestras peticiones, es hacer la justicia de Dios, amar, ser bondadosos y humillarnos delante de Dios. Eso es lo que Dios nos manda para que Dios nos pueda contestar nuestras peticiones y dar nuestras bendiciones, ¿no? Muchas veces, hermanos, nosotros pues criticamos obviamente muchas cosas que le dicen religiosos, fanáticos religiosos, y muchas veces también pues muchas personas que también son fanáticas religiosas o que son religiosos eh, pues obviamente han criticado, han señalado a pues a estas personas que hacen ese tipo pues de costumbres. En muchas otras iglesias pues ya los están también aceptando, cosa que tampoco, ¿verdad? Dios nos manda a amar al prójimo, pero también decir la verdad cuando eso no es lo correcto. Pues Dios nos manda a que podamos hablarles para poder obviamente pues en su mentira. Bien, les voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, en Génesis 19, 1:11 dice: Dos ángeles del Señor condenaron a los moradores de Sodoma y Gomorra, dejándolos instantáneamente ciegos porque querían violarlos en grupo. Esta historia de Sodoma y Gomorra realmente nos habla obviamente de ese tiempo, que estas personas que vivían en estas zonas eran personas que eran, pues hacían prácticas sexuales como este tipo, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hacían orgías. Ya era una cosa que, bueno, espantosa como lo estamos viviendo en la época actual. Ellos ya no veían el pecado, ya no lo veían inmoral. Entonces un día el Señor vino y destruyó Sodoma y Gomorra. Y bueno, pues es que muchas veces Dios a veces nos habla y nos dice: eso no está bien, eso que están haciendo es una abominación sexual. Y muchas veces nosotros comúnmente, por ejemplo, las nuevas generaciones, ellos lo ven normal porque todo esto nos lo han metido ya en series, en películas, en una serie de cosas que nosotros entonces ya lo vemos normal ser homosexual, pero la realidad es que eso no está bien. En Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, ha de ser muerto, sobre ellos será su sangre. Yo había comentado hace un tiempo en una prédica que, bueno, anteriormente los sacrificios, cuando alguien hacía alguna iniquidad, o como la que estamos leyendo, una abominación, para que Dios perdonara su pecado tenían que hacer sacrificio de sangre, o un animal, ¿no? Llevaban al altar. Hoy en día Dios nos enseña que eso ya no, porque Jesús ya hizo el sacrificio, pero lo que tenemos que sacrificar es nuestra vida entera para que Dios nos perdone. ¿Y qué quiere decir eso? Pues dejar el pecado, reconocer que lo que hacíamos antes está mal, ¿no? Y ahora
ahora pues volverlo a hacer como Dios nos manda, porque entonces si no vendrá un castigo enorme como lo hizo con Sodoma y Gomorra en su debido tiempo. En Levítico 23 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, ha de ser. Ese ya lo había leído. Deuteronomio 23:17 dice: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Jueces 19:16-24 dice: en otro pasaje largo que demuestra las acciones pervertidas de un grupo de benjamistas que querían violar en grupo a un hombre, sus actos fueron condenados como sumamente malos. Entonces vemos que a lo largo pues de todo el Antiguo Testamento vemos como Dios también pues corrige acerca y avisa acerca que esto no está bien visto. Anteriormente en el Antiguo Testamento también existían ese tipo pues de abominaciones como las hay hoy en día, ¿no? O sea, siempre en todos los tiempos ha visto. En el Nuevo Testamento vemos en Romanos 1:26-27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque por él que es en contra de su naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán ni el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones. Entonces, si vemos aquí en estos versículos, nos hablan claramente que obviamente el homosexualismo es un pecado más que existe, pero que Dios ve el mismo pecado, por ejemplo, un idólatra, un adúltero, un mentiroso, un fornicario, igual que un homosexual. O sea, muchas veces también nosotros decimos: ay, esos serán castigados, pero pues obviamente si tú haces alguno de otros pecados, pues es el mismo pecado para Dios ante los ojos de Dios. O sea que a todos hemos sido alguna vez pecadores. El punto es que a lo mejor tú ya reconociste que cometiste alguno de estos pecados, que todos son iguales, pero te arrepentiste, entonces bueno, tu Dios te perdonó. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es hablar con amor como Dios lo hizo con nosotros, de decir: esto que estás haciendo está mal, no debes de hacerlo. Y entonces ellos se arrepienten, Dios los perdonará de esas abominaciones y no vendrá pues digamos el castigo para ellos, ¿sí? Entonces en este mes del LGTB yo no pido que haya odio, yo no pido que haya señalamiento, porque Dios incluso en el Nuevo Testamento vemos que Él al pecador lo protegía, lo amaba, y de los otros, ¿no? Que eran los judíos, los religiosos, los que se creían perfectos. Cuando vio a esta prostituta, el Señor la cubrió y le dijo, cuando le querían echar piedras, obviamente estos judíos que se creían obviamente perfectos, le dijo el Señor que tire la primera piedra que no tenga algún pecado, ¿no? Y entonces todos se fueron, porque claro, todos tenían cola que les pisara. Finalmente yo soy pecador, lo fui, y Dios me ha perdonado, me he arrepentido, pero nuestro deber como hijos de Dios es decirle a esas personas, no porque las odiemos, sino porque las amamos y las queremos, es que si ellos siguen en estos errores, van a tener que pagar. Y dice la palabra de Dios que el pago del pecado es la muerte, ¿sí? Y muerte en todos los sentidos de su vida. Realmente este no es un mes del orgullo LGTB, realmente este es un mes en donde están festejando a Satanás, para que sigan cegados los ojos de todas las personas que creen en estas prácticas o que las practican o que lo ven bien, para obviamente pues que podamos nosotros reflexionar que eso es lo que no quiere Dios. Hay veces que nosotros solamente queremos agarrar cosas buenas de Dios y lo que no nos conviene echarlas a la basura. No es que Dios nos dice lo que te conviene, quédate, lo que no. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que seguir todo. Y mucha gente dice, es que los homosexuales son buenos, son a veces incluso mejores que los hombres. Las personas que tienen estas no son malos. Yo no estoy diciendo que sean malos. Todos tenemos pecados, todos tenemos obviamente errores que cometemos.
y que a veces los errores ni tan siquiera han sido de nosotros, sino que son obviamente maldiciones que traemos transgeneracionales por nuestros padres, por nuestro padre, nuestra madre, por la familia de tus padres, que trae ya esos malos espíritus, y obviamente eso desde que tú eres pequeño te gusta eso y tú no tuviste culpa, pero una vez que tú creces y que tú has escuchado de la palabra de Dios, es momento entonces que tú reflexiones si quieres seguir en ese pecado o dejarlo, ¿no? Obviamente por tus fuerzas, mucha gente dice, yo no pude dejar ser gay. Sí, por tus fuerzas no, porque a veces los demonios no nos dejan, pero si nosotros nos entregamos a Dios, ese pecado, esa debilidad que tenemos, Dios nos hace fuertes en nuestras debilidades. Y no es hablarle con odio a las personas que están en un pecado, no solamente a los que se echan con varón o mujer con mujer, sino a todos los que hacen alguna abominación sexual y que tal vez alguno de nosotros los hemos hecho, no somos perfectos, pero nuestro deber es decirle a esas personas que si no se alejan de esos caminos como nosotros, nos alejamos y nos arrepentimos y seguimos a Dios, pues tendrán que pagar ese pago que es muy caro. Y mucha gente dice, Dios no permitirá eso porque ellos no son malos. Lo estamos viendo hoy en día. Obviamente hay una nueva plaga, un nuevo virus que es obviamente la viruela. Esta viruela obviamente se dice que no es una viruela común. La viruela del mono, que es conocida, el origen está en una orgía que hicieron en España, en donde hicieron una fiesta y ahí empezó los contagios. Y se han visto obviamente hasta la OMS, hay artículos en donde los invito a buscar artículos de la viruela del mono, en donde indican que la gente que se ha contagiado más o que es de alto riesgo es las personas que son del LGTB. Y yo no lo quiero ver como si fuera un castigo de Dios, yo creo que es una advertencia de Dios porque Dios viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia y es una advertencia de Dios para que se arrepientan estas personas que hacen ese tipo de pecados, para que se den cuenta que obviamente lo que está mal traerá maldad. No puede florecer algo bueno en algo que está cimentado en un pecado. Obviamente vemos que ese tipo de relaciones la mayoría de veces, no siempre digo, pero la mayoría de veces se dan obviamente porque alguno de estas personas o las violaron o tuvieron algunas prácticas indebidas o sus padres lo hicieron, ¿verdad? También o vivieron en la calle o vieron algo que los traumó, que los tocaban. Y eso hace que esas personas sean homosexuales después porque obviamente, ¿no? O muchos otros hombres o mujeres que ya tuvieron muchos hombres o muchas mujeres, después ya obviamente se cansan de tanto, pues obviamente conocer hombres y mujeres y ya después pues prefieren mejor al sexo opuesto, pues porque dicen estos no me llenaron, este me va a llenar y nunca te va a llenar. Hay muchas personas que al principio no sabían que eran homosexuales y después dicen yo soy homosexual, no me gustan ya las mujeres, no me gustan los hombres. Muchas personas no nacen así por maldición o algo que está espiritualmente mal en su vida, sino que ellos se hicieron lo mismo por tener prácticas de lujuria, ¿verdad? De prostitución, en donde también es un pecado. Esos males se va pasando a la gente y si ese mal de esa persona, una con la que se metió o con el que se metió, mujer o hombre, sea cual sea, tiene espíritu de lesbianismo o de homosexual, después el hombre va a decir, es que no sé por qué ya me empiezan a atraer los hombres, no sé por qué ya me empiezan a atraer las mujeres. Es por esta situación. Entonces, si vemos todo el origen de la homosexualidad, es un origen espiritual demoníaco, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos dice que aquí, pues obviamente como cualquier adicción, cualquier pecado, también es pecado. No dice en la palabra de Dios que eso sea bien, que eso sea normal, como a lo mejor ser alcohólico, drogadicto, no, eso está mal, igual que el homosexualismo. O sea, todavía mucha gente hoy en día ve mal los drogadictos o los alcohólicos y dicen eso es una adicción, eso está mal, ¿no? O alguien que está adulterando, que tiene esposo o esposo y le pone el cuerno, la gente dice eso está mal, eso es pecado.
pero el ser gay no, eso también está mal y eso también es pecado, nos lo dice claro la Biblia. Y esto no lo hacemos con el afán de atacar, de agredir a las personas, porque hoy estamos en una generación de cristal en donde todo se tiene que tomar con pincitas. La palabra de Dios permanecerá, aunque muchos nos callen y nos digan no hablen porque están obviamente atacando a una persona. La realidad es que esto siempre va a existir, hermanos. La palabra de Dios, todo pasará, pero la palabra de Dios no. Y esto ya sea en ese tiempo de Sodoma y Gomorra, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en nuestra época actual, Dios lo condena como abominación y como pecado grave. Entonces veamos como estas situaciones, que mucha gente no lo ve así, y que de hecho hasta la ONU lo dice, como que también lo toma muy pues de una manera con pincitas, porque sabe que pues si no, estas personas que generalmente tienen estas tendencias sexuales, pues son personas muy agresivas, ¿no? Entonces todo tienden a hacerlo muy grande. Si nos damos cuenta, la mayoría de estas relaciones son en donde hay mucho pecado, donde hay prostitución, donde hay drogas, donde hay mucha ira, donde hay muchos celos, y muchos de ellos se terminan matando las parejas, ¿no? Las lesbianas, si tú ves una pareja, una de ellas se hace creer el hombre y entonces va y protege a la que es la mujer, ¿no? Y entonces obviamente si una mujer se le queda viendo a la otra, ya te anda echando pleito, ¿no? En realidad nos damos cuenta que todo eso pues obviamente está fundamentado en pecado, pues obviamente toda esa relación que condene Dios no lo ve como bueno, Dios lo condena. Y yo sé que hay mucha gente que tiene mucho dolor porque dice yo no quiero ser eso, obviamente, porque pues sufre mucha gente, los condenan y etc, etc, etc. Y Dios no nos manda a sufrir, pero nos manda a que vayamos hacia Él, hermanos. Nos manda a que escuchemos la palabra de Dios, y tal vez por nuestras fuerzas dices tú, a mí me siguen gustando, yo no soy mala persona, pero no puedo dejarlo. Entonces es cuando tu debilidad Dios te puede fortalecer en ella y te puede liberar de esa situación, porque eso no es normal, definitivamente no. Obviamente hay un mal espiritual desde que tu mamá te está concebiendo. Sí, puede ser que ella tenga ya ese mal espiritual, o tu padre, en algo que hicieron, abrieron puertas y se metió ese mal espiritual, y tal vez ese mal espiritual se pudo meter desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Un mal genético, ¿no? Probablemente. Pero mucha gente dice eso no es una enfermedad. No es una enfermedad como tal, realmente no es algo normal, sino es un mal espiritual, porque enfermedad no es. Obviamente el pecado, por ejemplo, no sé, el ser prostitución o el ser infiel a tu pareja no es una enfermedad, es un pecado que a lo mejor vino por puertas abiertas que tú abriste también a tu vida, por no tener a Dios en tu vida y en tu matrimonio. Por eso muchos de esos pecados se vienen. Muchas veces, pues nosotros, muchas mujeres, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Queremos a veces un hombre guapo, caballeroso, atento, o el hombre también, una mujer con medidas perfectas, guapísima. Pero a veces, hermanos, todo eso solamente es la ficción, es lo que el mundo nos quiere poner. Porque después ese hombre hermoso, caballeros, guapísimo, te va a poner el cuerno a veces con una mujer, ¿no? Si te va bien, o a veces hasta con un hombre, ¿no? Porque ahora se vuelven ya muy vanidosos, o igual la mujer. Entonces, yo creo que deberíamos de pedir hoy en día un buen hombre que nos ame, que nos quiera, que nos respete, que pues ese tipo de situaciones que solamente es como estereotipos que tenemos, ¿no? Y bueno, yo creo que este mes no es un orgullo ser gay, homosexual o lesbiana, pero para nada. Tampoco digo que es una vergüenza, ¿no? Pero sí es algo que está mal ante Dios. Y que si tú dices, a mí me vale lo que dice las Santas Escrituras o eso, o los religiosos o eso, está bien, hermano, porque Dios nos da libre albedrío. Si tú no lo quieres aceptar,
bueno, pues obviamente, como lo dije, el pago de tu carnalidad, de lo que te gusta a ti, pues es la muerte, ¿no? Y muchas veces pues es muy feo porque hay mucha gente que, como ellos nos dicen, somos buenas personas, y yo no dudo porque he conocido gente que es homosexual y es buenas personas, pero me da mucha pena y mucha lástima que se pierdan por esa debilidad que tienen, ¿no? Yo he visto muchos testimonios de gente que era homosexual y que Dios los hizo cambiar, incluso son hombres que dan la palabra de Dios. Y sé que mucha gente se burla de ellos, ¿cómo es posible? No, sí es posible, porque cuando uno tiene una habilidad y se le entrega a Dios, Dios se manifiesta ahí. Cuando tú dices, yo jamás hubiera pensado, yo no podría haber dejado con mis fuerzas, Dios interviene y lo hace, porque eso no está correcto. Dios originalmente creó al hombre y a la mujer, y párenle de contar. Y lo creó obviamente para procrear. Algo que no es una relación de eso es algo que ante los ojos de Dios no lo creó, y es pecado, hermanos, ¿sí? Digan lo que digan, hagan lo que digan, es abominación, ¿sí? Mucha gente también tiene una vida secreta, tiene pareja, tiene esposo, tiene esposa, pues para aparentar y que la gente no le diga o lo señale o no sufra demasiado, pero tiene una vida oculta, hermanos. Eso pues es doblemente castigado, porque aparte de que están haciendo ese tipo de abominaciones, aparte también son infieles, mentirosos. Entonces obviamente pues son muchísimos pecados. Entonces no importa el pecado que hayas tenido, no importa cuántas parejas hayas tenido, no importa las orgías en las que hayas estado, las abominaciones que hayas hecho, no importa, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Aunque hay mucha gente que dice, tanto que hizo y ahora ya es un santo. Pues es mejor reconocer y arrepentirnos a seguir en los mismos pecados y no cambiar. Porque hay gente que cree que no tiene pecados, pero es un pecador más que aquellos que a lo mejor hicieron mucho más cosas que dice que él piensa. Pero si lo vemos, y debemos de entender una cosa, que lo que dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios, Dios no ve si es un pecado más chiquito. A lo mejor mucha gente cree que ser homosexual es más grande que ser a lo mejor infiel, y no es así, es el mismo pecado y es en el mismo nivel. Entonces por eso Dios nos manda a que nosotros pues obviamente cambiemos en todos los sentidos en nuestra vida, porque obviamente un homosexual aparte de eso pues tiene, obviamente puede ser infiel a su pareja, puede ser drogadicto, puede ser borrachos, puede ser mentirosos, o sea, son infinidad de pecados, porque si tú estás en un pecado, ese pecado por consiguiente te va a traer, te va a traer y te va a traer otro, hasta que Satanás te quiera ver muerto. ¿Cuántos hombres con este tipo de orientación o mujeres tienen enfermedades como el VIH-Sida o ahora la viruela del mono? ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues sí, es un castigo, ¿no? A todas las abominaciones que ellos hacen con su cuerpo, pero espiritualmente también, porque la gente solamente se cuida de no contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual, pero ahora también es espiritualmente, te contaminas con cada pareja que tú tienes. Los males espirituales que tiene esa pareja te los va a pasar a ti. Si él tiene espíritu de prostitución, espíritu de ver estas películas, no, pornografía, espíritu a lo mejor de homosexualismo, de lesbianismo, todo eso a ti te lo va a pasar, hermanos, absolutamente todo, no solamente los de transmisión sexual. Entonces, por eso es que debemos de tener una vida sexual pues sana. Lo que nos manda Dios es de que, bueno, obviamente tener una pareja, casarnos, tener una pareja, porque pues a veces también uno es humano y a veces pues es algo natural que el cuerpo requiere. Y Dios no lo ve mal cuando es el matrimonio, cuando lo hacemos porque somos una sola carne, o sea, mi pareja es lo mismo que yo. Entonces no tiene malo, pero si yo tengo muchas parejas, pues entonces ahí sí ya es un pecado que Dios no lo ve bien. Obviamente Dios menciona y recomienda a Pablo que si no tienes con nadie intimidad es mucho mejor, porque entonces estás puro y obviamente pues no hay mucha carnalidad, ¿no? Porque más tenemos orientación a obviamente este tipo de situaciones, pues más carnales nos volvemos porque la carne nos lo pide.
Entonces, si no lo hacemos tan seguido, obviamente, o no lo hacemos, pues nos volvemos más espirituales que carnales. Pero Dios sabe de nuestras necesidades y por eso es que Dios, Él permite que los tengamos con una pareja estable, con un hombre si tú eres mujer y con un hombre si un hombre con una mujer, ¿verdad? Para que sean una sola carne. Eso es lo que Dios permite y siempre la inmoralidad sexual, digan lo que digan, va a traer consecuencias y por lo mismo, el mismo pecado hace que la persona pues tenga infinidad de situaciones y que esa persona esté no solamente en ese pecado, sino que ese pecado trae más pecados. Entonces, hermanos, pues obviamente este mes no es de orgullo, este mes es de reflexionar. Si tú eres una persona homosexual, Dios te ama, Dios te quiere, yo te amo, Dios también te quiero. Pero cuando uno, como dice el Señor en la palabra de Dios, cuando uno ama a alguien, tiene que corregirlo. Y a veces lo tiene que hacer con lazos de amor si viene él a sus pies solito, corderito. Pero si no, pues entonces a veces con varo de hierro a veces nos tiene que corregir, obviamente para que podamos ser perdonados. Entonces yo no creo que, como dicen por ahí, hay que llegar hasta el fondo para que nosotros podamos entender. Obviamente podemos ir antes del Padre y que Él nos ame, que nos quiere, que nos dé fuerzas para poder dejar estas situaciones. Sabemos que es muy difícil para muchas personas dejarlo porque dicen las personas que creen que ellos entrarán al reino de los cielos por la puerta abierta, y entrar al reino de los cielos será por una puerta muy pequeñita, porque realmente se va a tener que sacrificar muchísimo la carne para poder entrar. Porque díganme quién no ha mentido, díganme quién a lo mejor no ha hecho una mentirita, o mucha gente a lo mejor le ha sido infiel a sus parejas, a su esposo, o ha cometido alguna cosa que Dios nos dice. Mucha gente, yo he sido idólatra, fui idólatra por mucho tiempo. Entonces, creo que todos hemos cometido pecados. El punto es arrepentirnos. Si Dios nos dice eso está mal y nos arrepentimos, seremos salvos, iremos con Dios al cielo. Pero si tú sigues haciendo cualquiera de estas cosas, idolatría, mentiras, que mientas a tu pareja, obviamente, o que sigas en la prostitución, en la fornicación, sin estar casado, no vas a entrar al reino de los cielos, hermanos. Por lo tanto, mucha gente dirá, pues entonces, ¿quién va a entrar? Pues si todo el mundo lo hace, pues entonces, nada más date cuenta quién va a entrar. Entonces, básicamente, casi nadie, ¿no? Pero porque ir al reino de los cielos se requiere mucho, mucho sacrificio. Mucha gente cree que es muy fácil y que, yo entro porque soy buena persona. Esa es la creencia que Satanás nos ha hecho creer por mucho tiempo, que la salvación es por obras, es porque si yo soy buena persona. Y la realidad, lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros somos salvos por hacer la justicia de Dios, la ley de Dios, obviamente, por arrepentirnos de nuestros pecados, por aceptar el sacrificio que Dios hizo por nosotros, el Señor Jesucristo en la cruz, y por recibir el Espíritu Santo. Entonces es como yo voy a entrar. Mi pase de entrada al cielo es yo tener el Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, por más obras que yo haya hecho, por mejor persona que yo haya sido, no voy a entrar y te irás al infierno. Esa es una verdad que muy pocas personas hablan, y es una verdad que muy pocas personas quieren creer y entender, pero es la realidad. Dios nos da libre albedrío. Lo aceptas, vas al cielo. No lo aceptas, le da mucha pena a Dios, siente mucho dolor, obviamente, pero no lo va a evitar tampoco. Entonces, hermanos, yo te invito que si tú estás en alguna de estas prácticas, no solo en el homosexualismo, las dejes y hoy sea el día en que digas, Señor, quiero comenzar una vida contigo. Estas son mis debilidades, Señor, no puedo con ellas, te las entrego y Dios te hará fuerte y Él se va a manifestar en tu vida y la gente verá a aquel homosexual, drogadicto, borracho, alcohólico, celoso, prostituto, lo que sea, a un hombre de Dios de bien. Vas a ver que así será. Dios me los bendiga, Dios los ama, yo te amo, y esto no lo decimos con odio o con algún afán de hacerte sentir mal. Al contrario, lo hacemos precisamente porque te amamos, porque te queremos, y Dios te está esperando con los brazos abiertos. Así es, Señor. Gracias por permitirnos pues hablar de estos temas.
Sé que hay mucha gente que no le gustará, sé que mucha gente dirá muchísimas cosas, pero bueno, Dios nos da libre albedrío. Lo que eso sí, lo que está en la palabra de Dios es, hermanos, no le podemos arreglar, no le podemos quitar, porque no, la palabra de Dios dice que quien le quite o quien le agregue, maldito será. Entonces, obviamente, pues nosotros tenemos que decir la verdad, no podemos decir mentiras, pero una verdad muy cierta es que Dios te ama y que Dios te espera si te arrepientes con los brazos muy abiertos. Dios me los bendiga, nos vemos en el próximo video. Bye.